Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, como en cada en vivo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, dando comienzo a un nuevo en vivo. Hoy venimos con el vivo La Higuera, que va a ser básicamente el en vivo que dé fin a esta serie. Hoy es el cuarto video hablando sobre el Israel de Dios, hablando sobre el Israel de Dios, el Israel geográfico, el Israel, qué conexión tiene uno con el otro y cuál es el verdadero Israel, si es lo, la gente que está en la dispersión, si es la gente que vive en el país allá que está en Medio Oriente. Y bueno, eso es lo que venimos viendo en todos estos videos, en estos tres videos que hemos anteriormente, y hoy vamos a cerrar este tema para ya pasar a otro tema. Hoy vamos a cerrar este tema con este video La Higuera, que tanta conexión tiene con Israel, ¿no es cierto? Eh, por casualidad, ¿alguien me podrá avisar, por favor, si se escucha bien el video? A ver si alguien me podrá avisar si se escucha. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo con este video en esta mañana cálida de mucho calor. Acá en Buenos Aires hemos tenido 3 días abrumadores de térmicas de más de 40, pero bueno, creo que hoy es el último día de temperaturas por arriba de los 30, creo, por ahí me equivoco, pero hoy es el último día. Pero ya a partir de mañana va a haber una abrupta bajada de temperatura, así que bueno, vamos a ver qué nos depara este tiempo. Bueno, vamos a meternos en la enseñanza, en esta enseñanza, la higuera, que tanta relación tiene con Israel. Vamos a empezar. Vamos a ir con Pablo y lo que nos dice en Romanos 9, en este capítulo que titulado La elección de Israel. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes en la carne. Más allá de la tremenda sabiduría que tenía Pablo, esta imagen de Cristo que nos da Pablo poniendo su vida a cambio de sus hermanos en la carne, a mí me da la clara confirmación que Pablo era un siervo de Dios y no como dicen muchos que no, Pablo era un falso, Pablo no era de Dios. A mí me da la plena convicción que Pablo verdaderamente era un siervo de Dios, porque él nos muestra a Cristo haciendo esto, poniendo su vida en el altar a cambio de sus parientes en la carne. Más o menos parecido a lo que hizo Moisés cuando se paró en la brecha en Éxodo 32 y, y dijo, si vas a matar a este pueblo, ráeme a mí, dijo Moisés, poniendo su vida a cambio de sus hermanos. Y por eso es la certeza que me da que Pablo verdaderamente era un siervo de Dios. Los que son mis parientes según la carne, dice Pablo, que son israelitas, dice Pablo. O sea, acá está hablando de los verdaderos israelitas dentro del linaje carnal, o sea, porque dentro del linaje carnal también había un remanente. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, lo que te confirma que el Israel de Dios no tiene nada que ver con el Israel geográfico, con el Israel carnal, como se lo dije tantas veces. Versículo 5.
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Para los que creen que Jesús no era Dios, los testigos de Jehová, por ejemplo, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado. Y acá es muy importante lo que dice Pablo ahora, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que descienden de Jacob, no todos los que descienden de Jacob, porque recuerden que Jacob pasó a llamarse Israel después. Y por lo tanto no todos los que descienden de Israel, todo lo que es imagen carnal de Israel, del país que se les ocurrió ponerle Israel allá en Medio Oriente, pero también los que descienden de la carne de Israel, de Jacob. No todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea, el país físico no es el pueblo bendito de Dios, como dicen muchos. Que dentro de ese pueblo haya un remanente cogido, amén, perfecto. Pero no porque sean descendientes de Israel, son el pueblo escogido. Porque como les dije, como vimos en los videos anteriores, la descendencia de Israel es por el espíritu y no es por la carne ni por ninguna banderita que agiten. Porque no todos los que descienden de Israel, entre paréntesis, en la carne, son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, o sea, según el Espíritu, son contados como descendientes, o sea, son contados como familia. Acá Pablo no puede ser más claro de lo que es. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Está escrito en Malaquías 1, donde dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, ni del que viva en X lugar, ni el que hable en X idioma o el que tenga X banderita, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo yo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que sea mi nombre, para que mi nombre, sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, como lo vemos reiteradas veces en Éxodo, hablando cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, porque estaba predestinado para eso, Faraón. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿No?
Y ahora les voy a leer algo de los vasos, de los vasos de misericordia. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios también tiene vasos de misericordia en todas las naciones, como lo venimos viendo en estos videos. Versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, esto también es simbología de nosotros y de los ángeles en Génesis 6. Ojo. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, está escrito esto en Isaías 1, donde dice, si el Señor de los ejércitos, o mejor dicho, si el Señor de las huestes, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Por qué compara a Jerusalén con Sodoma y con Gomorra? Nada más y nada menos. Tienes que leer Isaías 1, tienes que leer Ezequiel 16 para entender el porqué de la comparación. ¿Por qué compara a Jerusalén? Nada más ni nada menos que con Sodoma y con Gomorra. Eran igual de asesinos que Sodoma y Gomorra. Y asesino no es solamente el que le quita la vida a alguien. Ante los ojos de Dios es asesino de muchas maneras. Y para eso tienes que ir a ver nuestro video, nuestra enseñanza, titulada Ciudad Derramadora de Sangre, que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Ahí van alojados todos estos vivos que hacemos acá en TikTok, van alojados ahí. Ahí está la enseñanza titulada Ciudad Derramadora de Sangre, y ahí te explico ampliamente el porqué. Sigamos, la justicia que es por fe. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La justicia que es por fe, no la justicia que es por la ley, entre paréntesis de Moisés. La justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, lo que te acabo de decir, no la alcanzó porque habla de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Y como dice Pablo en Romanos 14, si mal no recuerdo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, porque solo se trata de creer, que creyere en él, no será avergonzado. Ahora, lo que les había dicho hace un ratito, lo de los vasos de honra. Vasos honrosos, les quiero leer algo cortito. La traducción judía colocaba estos vasos de honra en la entrada de las casas para que los visitantes y todos en la casa pudieran tener acceso a ellos. Siempre estaban llenos de agua con la que podían lavarse las manos y los pies. Eso eran los vasos de honra. Ahora yo te pregunto, ¿eres un vaso de honra donde los demás pueden limpiarse en ti, donde pueden encontrar apoyo en ti? Un vaso de honra para el Señor tiene ciertas características. Es humilde, se humilla delante de Dios, reconoce que somos barro en sus manos, reconoce que no somos nada sin Él, que somos frágiles, débiles, que no somos nada, que lo único que podemos ser, lo podemos ser por medio de Él. Por tanto, todo mérito es suyo, es del Señor, no es nuestro. Entonces, con lo que veníamos hablando,
confirmemos lo que dice Pablo en Romanos 9, donde dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 47, un versículo bastante conocido. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces, imagen de espejo, si hay verdaderos israelitas, hay falsos israelitas. Si no, no hubiera dicho Jesús un verdadero israelita. Hay verdaderos israelitas y hay falsos israelitas. ¿Quiénes son? Los verdaderos israelitas son los que son por la simiente del Espíritu. Los falsos israelitas son los que se dicen ser judíos y no lo son. Y ahora después vamos a ir a Apocalipsis. Sigamos en Juan, pero vamos al capítulo 4. Juan 4, versículo 22, dice, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Que la salvación viene de los nacidos en el país que falsamente llamaron Israel. Por supuesto que no. El pueblo judío que desciende del pueblo hebreo deriva, podemos ver dos cosas acá. De dónde sale el pueblo hebreo. Podemos ver que de una manera desciende del nombre de Judá, del cuarto hijo de Jacob, al momento de vivir en el reino de Judá, los cuales fueron conocidos como judíos, término con el que con el correr del tiempo fue ampliándose a todos los nacidos tanto en el territorio de Judá como en el territorio de Israel, y por medio del linaje de Judá fue el nacimiento de Jesús. Eso está más que claro. No, les iba a decir lo de hebreo, pero no, ya se los he contado lo del por qué, porque el nombre de hebreo que viene por el cruzamiento del río de Abraham y por la descendencia de Eber, eso ya se los he explicado. Sigamos, vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El pueblo santo, el de la simiente de Israel, de la simiente de la carne, fue uno de los que se unieron contra Jesús. El pueblo de Dios que llama a todo el mundo. Este es el pueblo santo que la gente adora. Ahora mira esto, vamos a ir ahora sí, vamos a Apocalipsis, lo que les dije hace un ratito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, hablando de pobreza material, pero tú eres rico, dice, espiritualmente. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y acá viene de la mano con lo que les dije cuando Jesús le dijo a Natanael, he ahí un verdadero israelita. Y acá está la confirmación. Los verdaderos israelitas y los falsos israelitas. Sino la blasfemia de lo que se dice ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Pero la sinagoga de Satanás también viene de los judíos. Ojo, pero claro, de los falsos judíos, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y en el capítulo 3 lo dice peor Jesús. Apocalipsis 3, versículo 9 dice, he aquí yo
restrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién Jesús amó? A la simiente del Espíritu, a los verdaderos judíos, a los verdaderos israelitas, no a la simiente de la carne. De eso está hablando. Los falsos judíos se postrarán ante los verdaderos judíos. El Espíritu por sobre la carne. ¿Quién crees que son los falsos judíos? Los que se dicen ser judíos y no lo son. Dedúcelo por ti mismo. Quizás lo hablemos en otro video. Lo que sí te puedo asegurar es que los que tienen la promesa, los que tienen el Espíritu de Jesucristo morando dentro, esos son los verdaderos. Eso sí te lo puedo asegurar. Vamos a Lucas 1, versículos del 12 al 16. Dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso es totalmente bíblico orar por una mujer embarazada, orar para que ella, tanto ella como el bebé, reciban el Espíritu Santo. Si es voluntad del Señor, claro está, si son predestinados para recibir el Espíritu Santo, para ser partícipes de la simiente santa, de los verdaderos israelitas. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Qué curioso lo que dice, ¿no? Si eran hijos de Israel y la salvación es por descendencia de la carne, como cree la mayoría, ¿por qué necesitaban convertirse? Si ya eran judíos, si ya eran israelitas, ¿por qué necesitaban convertirse? Vamos a Mateo 21, versículo del 43 al 45. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿De quién habla Jesús? De los gentiles, obviamente. De nosotros. Habla que le sería quitada a la simiente de la carne para darle a la simiente del Espíritu, al verdadero Israel, al Israel de Dios. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra, Jesús por supuesto, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, de la simiente en la carne. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque eran descendientes en la carne. Eran hijos de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los falsos judíos? ¿Quiénes son la sinagoga de Satanás? ¿No son en parte los religiosos? Como te lo estamos mostrando la escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? En el pollino. Y le decían, bendito el que viene en nombre del Señor. Los hijos de Abraham. Le gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero fueron los mismos que unos días más tarde, mediante dinero, le gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿No fueron los mismos?
Ese es el pueblo santo de Israel, los que muchos creen que es el pueblo santo. Los mismos que un día bendito el que viene en nombre del Señor, crucifíquenlo, crucifíquenlo, mediante dinero, como hacían siempre los fariseos, que sobornaban. Como pasaba con Barrabás también, que Barrabás básicamente trabajaba para los fariseos. Ahora vamos a Marcos 11 y veamos la historia de la higuera estéril. Marcos, o Pedro, porque lo escribió Marcos, pero sabemos que fue relatado por Pedro, el Evangelio, hace algo llamativo en la narración de este evento. Primero, cuenta que Jesús maldice la higuera por no tener frutos. Después, pausa la historia de la higuera y narra la purificación del templo, entre comillas. Y ahora les voy a explicar por qué lo pongo entre comillas. Y luego retoma el tema de la higuera. ¿Por qué? Porque empieza hablando de la higuera, mete una pausa, habla lo de la purificación del templo, para luego seguir con la historia de la higuera. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a Marcos. Vamos a leer Marcos 11, vamos a empezar a partir del versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, era una planta, un árbol que parecía tener frutos, pero no tenía frutos, como tantos cristianos. Y un árbol, un buen árbol, debe dar frutos, debe dar buenos frutos. Si no, ¿para qué está? Entonces, acá Marcos o Pedro pausa la historia para hablar de la purificación del templo. Y ahora les voy a explicar. Te dicen que fue la purificación del templo, pero en realidad fue un acto de rechazo hacia el templo. ¿Por qué? Por medio de la historia de la higuera, Marcos o Pedro te está mostrando que el templo estaba sentenciado. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, vendían los animales que eran utilizados para los sacrificios. O sea, hacían negocios ahí mismo en el templo, dentro del templo. Hacían negocios. Versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Mas vosotros, dice Jesús, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vosotros, al linaje santo, le dice, vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Lo dijo por los cambistas, pero también lo dijo por los fariseos. Porque, no sé si lo sabías, pero los fariseos eran una casta sacerdotal impostora. No era una casta de los sadoquitas, de los levitas. Era una casta impostora y ya vamos a hablar en algún video sobre esto. Cuando veamos el sacerdocio de justicia o cuando hablemos de Juan el Bautista, más adelante lo vamos a ver. Pero era una casta impostora. Esa frase
Fue una de las sentencias definitivas del Señor. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. O sea, se dieron cuenta que también lo había dicho por ellos. O sea, no solamente por los cambistas, también lo había dicho por ellos. Jesús sabía con quién estaba hablando. Y ellos sabían que ellos eran una casta impostora. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Pero cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y ahora volvemos a la historia de la higuera. Dice, versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, ¿por qué la historia de la higuera estéril? Veamos. Desde el Antiguo Testamento se usa la metáfora de la higuera para relacionarla con Israel. Lo podemos ver en varios pasajes. Ahora te voy a mostrar los pasajes. Oseas 9, versículo 10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Vamos ahora a Isaías 28, versículo 4, en la versión Dios habla hoy. Dice, y ese adorno glorioso de flores marchitas que se alza por encima del fértil valle será como los primeros higos de la temporada, que en cuanto alguien los ve y los tiene a la mano, se los come. Miqueas 7, versículo 1, también en la versión Dios habla hoy. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra uvas ni higos, esos frutos que querría comer. Cantares, capítulo 2, versículo 13, dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, dice. Y seguimos con la simbología de la higuera con Israel. Vamos ahora a Jeremías 24. Vamos a ver todo el capítulo, que es un capítulo corto. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los principales de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor 2 cestas de higos puestas delante del templo del Señor. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y dije, y me dijo el Señor, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Obviamente simbología de buenos frutos y de malos frutos. Versículo 4. Y vino a mí palabra del Señor, o sea, vino Jesús diciéndole, dictándole, porque la palabra del Señor es Jesús, diciendo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré
corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías está hablando del remanente escogido del Señor. Versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus principales, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, que Egipto significa esclavitud, el país, el nombre original del país era Misraim, no era, lo que pasa que los monjes católicos, los escribas, cambiaron muchas cosas. La pluma mentirosa de los escribas, que habla la escritura. Versículo 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Versículo 10. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. A ver que quiero ver una cosa. Quiero ver una cosita. A ver. Ay, cómo se mueve esto. Bueno, entonces, según el historiador judío Flavio Josefus, la higuera en Galilea era el árbol más fecundo que existía. ¿Por qué? Llegaba a dar frutos durante 10 meses al año. 10 meses al año, o sea, prácticamente siempre. Es decir, era tal su fertilidad que en el Talmud dice, así como cada vez que uno va a buscar higos y los encuentra, cada vez que uno busca sabiduría en la palabra de Dios, la encuentra. Y ahí empezó la comparación con los judíos. Los judíos también se consideraban un pueblo fecundo en buenas obras. Y por eso terminaron comparándose con la higuera. Es decir, la maldición de la higuera encierra una reprobación, encierra una condena contra el pueblo de Israel, que claramente se materializó en el año 70 con la destrucción del templo y de toda Jerusalén a manos de los romanos, comandados primero por Vespasiano, por Flavio Vespasiano, por Vespasiano padre, y luego, cuando Vespasiano tuvo que irse a Roma en el año de los 4 emperadores, le delegó el ejército romano a su hijo, a Tito, que fue finalmente quien consumió la invasión a Jerusalén y la destrucción de la ciudad y del templo. Y para terminar con esto, vamos a ver Isaías 65, versículo 1 y 2, que lo vimos en Romanos 10. Dice, fui preguntado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Como el hombre que encontró el tesoro en el campo. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando vieron todo esto? En Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, tú puedes creer que tú encontraste al Señor, cuando en realidad es el Señor el que te encuentra a ti. Porque los elegidos son predestinados para que Él los encuentre, para que Él los haga venir a Él, para que Él los atraiga a Él. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Fueron abiertos los ojos de los que no podían ver. ¡Wow! Maravilloso. Espero que les haya quedado claro todo esto que vimos sobre Israel, sobre el Israel geográfico, el Israel étnico,
el Israel político, el Israel de la carne, el Israel del espíritu, de la promesa. Porque yo creo que les he dado suficiente evidencia como para que realmente entiendan cuál es la diferencia entre el verdadero Israel y el falso Israel, el verdadero judío y el falso judío. O sea, les di escrituras muchas, muchas. Espero no se confundan. Cualquier pregunta, cualquier duda que me quieran hacer, pueden ir a nuestro canal de YouTube, que está aquí arriba, el link donde va a ir alojado nuevamente este vivo en el transcurso del día. Pueden ir ahí, pueden dejarme cualquier consulta sobre esta temática o sobre cualquier otra cosa. Pero espero que les haya quedado claro la diferencia entre un Israel y el otro. Bueno, como en cada en vivo, vamos a terminar hablando apócrifos. Vamos al libro de Hazar, el que venimos leyendo desde hace rato. Vamos a empezar con el capítulo 9. En el último en vivo terminamos con el capítulo 8. Vamos a empezar con el capítulo 9. Dice, Abraham pone al descubierto la falsa adoración de su padre Taré y la torre de Babel. Versículo 1. Y Harán, el hijo de Taré, el hermano mayor de Abraham, tomó esposa en esos días. Ahora te pregunto, ¿en qué registro civil se habrán casado Harán con su esposa? ¿O en qué iglesia se habrán casado por iglesia? Porque muchos hombres de Dios te dicen que el casamiento que Dios avala es el casamiento por civil, según las reglas de los hombres. ¿Desde cuándo Dios se deja llevar por reglas de hombres, por mandamientos de hombres? ¿En qué registro civil se casaban en la antigüedad? ¿En qué iglesia se casó Abraham, sus hijos, sus hermanos? Es ridículo. Versículo 2. Harán tenía 39 años de edad cuando él la tomó. Y la esposa de Harán fue preñada y dio a luz un hijo y ella llamó su nombre Lot. O sea, Harán simplemente la tomó, nada más. La tomó y la hizo su esposa. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz una hija y llamó su nombre Milca. Y ella de nuevo fue preñada y dio a luz una hija y llamó su nombre Sarai. Harán era de 42 años de edad cuando Sarai fue nacida a él. ¿Cuál era el año 10 de la vida de Abraham? Y en esos días Abraham y su madre, nodriza, salieron de la cueva, siendo que el rey y sus súbditos, hablando de Nimrod, habían olvidado el asunto de Abraham. Y esto lo vimos cuando hice la miniserie sobre la vida de Abraham. Una miniserie hermosa. Si no la viste, ve y vela porque es hermosa. Una miniserie que consta de 8 capítulos. Aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Ahí está la miniserie sobre la vida de Abraham. Una miniserie hermosa, con mucha, mucha sabiduría. Versículo 5. Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noé y a su hijo Shem. Y él aprendió con ellos, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción del Señor y sus sendas derechas, sendas de justicia, veredas de equidad. Y ningún hombre supo dónde Abraham estaba. Y Abraham sirvió a Noé y su hijo Shem por largo tiempo. Abraham sirvió lo que ningún cristiano, le gusta hacer, servir. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea primero vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea primero vuestro siervo. Versículo 6. Y Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años. No estuvo un par de semanas, por 39 años estuvo en la casa de Noé. Y Abraham conoció al Señor desde que tenía 3 años. Y él caminó en las sendas del Señor, camino de justicia, hasta el día de su muerte, como Noé, que era el octavo pregonero de justicia en el linaje de Adán. Y su hijo Shem, que no era ni más ni menos que el Melquisedec que estuvo con Abraham en Génesis 14. Ya lo he hablado esto en otros videos. Entonces, tanto Noé como Shem le habían enseñado, y todos los hijos de la tierra en esos días grandemente transgredieron contra el Señor y se rebelaron contra él y sirvieron a otros Elohim. Y ellos se olvidaron del Señor, quien los creó en la tierra, y los habitantes de la tierra se hicieron para sí en ese tiempo todo hombre su Elohim, y tallaron Elohim de madera y piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, al mejor estilo de los católicos. ¿No es exactamente lo mismo que hacen los católicos hoy? Ay, no, pero esto me recuerda a Jesús, esto me recuerda a la Virgen María. ¿De qué están hablando? No, nosotros no adoramos imágenes, no, claro, no, las veneramos. Versículo 7. Y el rey y sus sirvientes, y Taré, con su casa, entonces fueron los primeros en servir Elohims de madera y piedra. Y Taré tenía 12 Elohims de gran tamaño, hechos de madera y piedra, tras los 12 meses del año. Y él servía a cada uno mensualmente, y todos los meses Taré traía su ofrenda de comida y su ofrenda de libación a su Elohim. Así hizo Taré todos los días. Y todos en esa generación eran perversos a la vista del Señor. Y así cada uno se hizo su Elohim, pero ellos abandonaron al Señor, quien los había creado. Y no era, encontrado un hombre en esos días, en toda la tierra, que conociera al Señor, excepto Noé y su casa, excepto Noé y su linaje. Y todos aquellos que estaban bajo su consejo, conocían al Señor en aquellos días. Por ejemplo, Abraham, aunque Abraham era del linaje. Versículo 11. Y Abraham, el hijo de Taré, estaba creciendo grandemente en esos días en la casa de Noé. Y ningún hombre lo sabía. Y el Señor estaba con él. Y el Señor le dio a Abraham un corazón entendido. Y él sabía que todas las obras de esa generación eran vanidades. Y todos sus Elohim eran vanos y no servían para nada. Y Abraham vio el sol brillando sobre la tierra. Y Abraham se dijo así: ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Elohim, y a él yo le serviré. Y Abraham sirvió al sol en esos días, y le oraba a él. Y cuando venía la noche, el sol se ponía como de costumbre. Y Abraham se dijo así: ciertamente este no puede ser el Todopoderoso. Abraham aún continuaba hablando con sí mismo. ¿Quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién creó sobre la tierra? ¿Dónde está él? Y la noche oscureció sobre él, y él levantó sus ojos hacia el oeste, norte, sur y este. Y él vio sobre el sol, él vio que el sol se desvaneció de la tierra y el día se hizo oscuro. Y Abraham vio las estrellas y la luna delante de él, y él dijo: ciertamente este debe ser el Todopoderoso, quien creó la tierra entera, como también al hombre. Y he aquí, esos, sus siervos,
son Elohim alrededor de él. Y Abraham sirvió a la luna y oró a ella toda esa noche. Y en la mañana, cuando estaba claro y el sol brillaba sobre la tierra como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que el Señor, el Todopoderoso, había hecho sobre la tierra. Y Abraham se dijo así: ciertamente esos no son Elohim, que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que ellos son siervos de Elohim. Y Abraham permaneció en la casa de Noé, y allí conoció al Señor y sus sendas, camino de justicia. Y sirvió al Señor todos los días de su vida. Y toda esa generación se olvidó del Señor, y sirvieron otros Elohim de madera y piedra, y se rebelaron todos sus días. Y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control. A ver. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Lo vamos a dejar hasta acá. Nos vamos a ver en el próximo en vivo, si Dios quiere, si el Señor así lo permite. Y vamos a empezar con un nuevo tema. Hoy dimos por concluido el tema de Israel. El Israel bíblico, el étnico, el espiritual. Espero que les haya quedado claro toda esta temática. Y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, si el Señor se lo permite, en un próximo en vivo, nuevo tema, nuevo video, nuevo tema. Hermanos, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Espero que les haya sido de provecho la enseñanza. Les vuelvo a repetir, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube para que vayan, activen la campanita y se suscriban para recibir todas nuestras notificaciones sobre... Y ahí mismo tienen un montón de enseñanzas hablando sobre muchas distintas temáticas. Hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús y nos vemos en un próximo en vivo.